Buenos días, bendiciones. Hoy es 4 de noviembre de 2020. Iniciamos nuestra videoclase de matemáticas. Recuerda configurar el audio y video, saludar al ingresar, mantener los micrófonos silenciados, pedir la palabra cuando vayas a hacer alguna pregunta, alguna consulta, escuchar atentamente todo lo que estamos desarrollando en la clase, mantener una buena actitud, evitar dejar la cámara vacía, dedicarse y no abusar de los fondos. Muy bien, entonces el tema a tratar en esta clase es el teorema de Pitágoras y nuestro objetivo es resolver situaciones, problemas utilizando el teorema de Pitágoras. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a tratar la temática relacionada con el teorema de Pitágoras. Esto se maneja en matemáticas o ya sea en matemáticas o en eh, geometría. Como tal, el teorema de Pitágoras, vamos a ver ahora un pequeño video y luego seguimos aclarando términos y demás. ¿Listo? Entonces vamos a ver un video corto de 5 minutos y procedemos entonces a aclarar y a profundizar en el tema, aclarar conceptos. Dicen que hace más de 4000 años, en algún lugar de la China, o tal vez en la India, otros dicen que en Egipto, salió a la luz una de las más prominentes tácticas matemáticas para resolver problemas geométricos. Me refiero al teorema de Pitágoras, nombrado así porque el gran matemático griego del siglo V de la era antigua, Pitágoras, lo probó, aunque no lo descubrió. Específicamente, es un método donde se usan las propiedades del triángulo rectángulo para así calcular la medida de un lado del mismo, si las medidas de los otros dos lados se saben o son dadas. Los nombres que se le dan a los lados de un triángulo rectángulo son: al lado mayor se le llama la hipotenusa y a los otros dos lados más pequeños se les llaman los catetos. Algo importante de recordar es que el teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos solamente. El triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados. El teorema de Pitágoras dice que si la hipotenusa y cada uno de los catetos se elevan al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es importante que recuerden que esto solo sucede cuando los lados se cuadran. En este ejemplo, el 3 se ha elevado al cuadrado, también el 4 y el 5. Si los sumamos antes de elevarlos al cuadrado, la suma no da. Pero una vez que se elevan al cuadrado, el 3 como 9 y el 4 como 16, la suma de 9 y 16, que es 25, es el cuadrado de 5. El teorema de Pitágoras tiene un uso extraordinario que se puede ver, por ejemplo, al hacer el cómputo de distancias que de otra manera fueran imposibles de hacer. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia AC de un lado al otro de este lago? Si tratamos de usar una embarcación, la medida no va a ser muy precisa. Por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, medimos primero por tierra los catetos AB y BC. Y la medida para la hipotenusa AC va a salir del cómputo sin mojarse uno de los pies. Por lo tanto, elevamos AB al cuadrado, elevamos BC al cuadrado, sumamos los cuadrados AB y BC y hallamos la raíz cuadrada usando una calculadora de mano, mientras que también redondeamos el resultado. La distancia del lago es un poco más de 12 kilómetros y medio. El teorema de Pitágoras también se puede expresar usando las siguientes fórmulas para hallar las medidas de los tres lados. Para hallar la hipotenusa, que es el lado C del ejemplo, se calcula la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos que están representados por los lados A y B. El cateto A se halla calculando la raíz cuadrada de la resta del cuadrado del lado C menos el cuadrado del lado B. Y el cateto B se halla calculando la raíz cuadrada de la resta del cuadrado del lado C menos el cuadrado del lado A. Por ejemplo,
Una carpintera está construyendo los marcos de un cuarto que mide 6 metros de ancho por 7 metros de largo. ¿Cómo puede ella asegurarse que el cuarto sea un rectángulo cuando termine? La definición de un rectángulo dice que para ser un rectángulo el cuadrilátero debe tener las diagonales iguales. Por lo tanto, la mejor manera para ella de formar el rectángulo que quiere con 4 ángulos de 90 grados es estar segura que las diagonales del cuarto son iguales. Usando el teorema de Pitágoras, la diagonal se convierte en la hipotenusa y los lados de 6 metros y 7 metros se convierten en los catetos. Elevamos 6 al cuadrado, elevamos 7 al cuadrado. Sumamos 36 y 49. Nos da 85. Hallamos la raíz cuadrada de 85, que es 9,22. La diagonal del cuarto debe de medir 9,22 metros si el cuarto ha de ser un rectángulo. Bueno, después de haber visto ese video, fíjate que el teorema se le atribuye originalmente dice que lo descubrió solamente a Pitágoras, filósofo y matemático griego. Entonces, fíjate que el teorema nos relaciona a esto, ¿verdad? Que este triángulo rectángulo que está aquí en amarillo se forma cuando juntamos 3 cuadrados, ¿cierto? Mira, aquí está el rojo, el verde, el azul. ¿Y cómo se relacionan? Pues dice que el área, más bien es así, el área formada por este cuadrado es igual a la suma de estas dos áreas. O sea, porque si fijas bien, aquí lo que estamos utilizando es el área de este cuadrado y también el área de este cuadrado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros utilizamos esas dos áreas, ¿ya? Si las sumamos nos da el cuadrado que está aquí, el grande. Mira lo que aquí, así es lo que dice la fórmula. Entonces, como aquí se nos forma un triángulo, entonces generalmente lo que usamos es el lado de ese cuadrado, es decir, el lado B al cuadrado, velo aquí, más el lado A al cuadrado, eso me da el lado C al cuadrado, ¿ves? Y como vimos acá en la imagen, en la primera imagen, pues el triángulo debe ser rectángulo. Hay que aclarar algo, el teorema de Pitágoras solamente se aplica a triángulos rectángulos, no a otro tipo de triángulos, solamente a triángulos rectángulos. O sea que ese triángulo debe tener un lado que mida 90, un ángulo recto. Bien, ¿qué es eso de catetos e hipotenusa? Pues son los lados de ese triángulo que se forma allí, ¿sí? Cuando lo vimos ahorita en amarillo, ese que está ahí, ¿verdad? Ese tiene 3 lados y eso obviamente para poder aplicar el teorema de Pitágoras tenemos que saber cuáles son los nombres de esos lados. Es decir, este cateto que está aquí, este lado, estos dos lados que forman el ángulo de 90, se les llaman catetos. Y el lado más largo, que es el que está frente al ángulo de 90, a ese lado se le llama hipotenusa, ¿ya? Y entonces acá es una manera matemática de relacionar los lados. A la hipotenusa siempre se le asigna la letra C para saber qué es el más largo. Esa es la hipotenusa, la letra C. Y a la letra A y B, pues son los catetos. Aquí sí tenemos la opción de intercambiar. Puede ir A de este lado o B de este lado. O así como lo vemos en la figura. El único lado que nos podemos cambiar es el C porque ya aquí, pues para que no nos vayamos a confundir, pues el lado C siempre se relaciona a la hipotenusa. Entonces la fórmula del teorema de Pitágoras dice que este lado al cuadrado, ¿sí? C al cuadrado va a ser igual a este lado elevado al cuadrado más el lado B elevado al cuadrado. Esa es una fórmula matemática que es comprobable y nos lleva a la construcción de ese teorema como tal. O sea, ahí tenemos nuestra imagen, eso está en nuestro material. Bien, entonces esto lo tiene en su material. ¿Ve? El teorema de Pitágoras establece, aquí tenemos la imagen inicial, ¿ve? Aquí tenemos otra vez los lados, ¿sí? Hipotenusa y los dos catetos. Mira el ángulo recto. Dice que la longitud de la hipotenusa, vela aquí,
es igual a la raíz cuadrada. Ya aquí, y porque aquí es diferente, porque aquí ya estamos despejando la letra C. Estamos despejando la letra C. O estas son las fórmulas, estas tres que están aquí, ¿verdad? Esta y esta. Son las tres que vamos a usar para resolver los ejemplos. En este caso, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. ¿Cómo así que cuadrado? Pues es porque las letras o los lados están elevados al cuadrado. ¿Ok? Y es un teorema bastante conocido y es algo que se usa bastante en matemáticas. Entonces, para hallar la hipotenusa, que es el lado más largo, utilizamos esta formulita. Para hallarlo, el valor de cualquiera de estos dos lados, pues utilizamos estas dos formulitas que están de este lado. Entonces, recordemos, ojo, la hipotenusa es el lado más largo que está frente al ángulo recto, frente al ángulo recto. No se les olvide eso. Y los catetos son los que forman el ángulo de 90. A y B, A y B, A y B. El triángulo puede estar de cualquier forma. Por eso es importante relacionarse con todas las posiciones de esos triángulos. Por ejemplo, dice aquí, en un triángulo rectángulo BCA, recto en C. ¿Qué quiere decir? Que C en C es el lado, la letra C mayúscula. Acuérdate que los triángulos C, los lados, o más bien los ángulos, se colocan con letras mayúsculas. Acuérdate que eso lo vimos anteriormente. A, B, C. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí está A, aquí está el lado A. Que si aquí está el ángulo B, acá está el lado B. Si aquí está el ángulo C, acá está el lado C. ¿Ok? Los ángulos van con letras mayúsculas y los lados van con letras minúsculas. Eso es importante recordarlo. Entonces, fíjate que aquí dice en un triángulo rectángulo BCA, dice aquí recto en C. O sea que el ángulo C es el que tiene los 90 grados. Dice que A mide 12 centímetros y B mide 8 centímetros. Y preguntan cuál es la longitud del lado C. Ok, aunque ahí está resuelto, vamos a relacionarlo acá con una figura. ¿Sí? Vamos a relacionarlo con una figura. Vamos a quitar aquí las cuadrículas para que se vea mejor. Listo. Entonces acá vamos a hacer un triángulo rectángulo. Así. Vamos a ver, vamos a colocarlo más pequeño, así, listo. ¿Ok? Supongamos que ese es nuestro triángulo rectángulo. Dice que es el ángulo recto está en C. Ah, el ángulo recto va aquí. ¿Sí? Ahí, muy fácil de identificar. ¿Ya? Y aquí va el ángulo C. Por lo tanto, este será el lado C. Recuerda que este es el lado más largo. ¿Sí? Esa es la hipotenusa como tal. ¿Sí? Y pues yo le puedo decir que este es el lado A y el lado B, o al revés. Puedo decir que este es el lado B y este es el lado A, como yo quiera. Pero mira que el lado A es más largo. No puedo colocar A aquí, ¿cierto? Se vería raro. Te estoy explicando cómo, en este ejemplo particular, cómo relacionar. Porque aquí no te dan un triángulo, lo tienes que dibujar. Entonces, para dibujarlo, no puedes colocar B aquí, perdón, A aquí porque se vería raro. Este mide 12 y este mide 8. Se ve raro, ¿cierto? Porque tú dices, oye, pero este lado es más corto que este. No, 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 no es posible. Entonces hay que tener en cuenta eso también. O sea, que el lado A viene siendo este porque este es el más largo. O sea, hasta cuando estemos desarrollando o construyendo las figuras hay que tener una lógica. Ahora sí, fíjate, el lado B tiene que ser este, porque este es más corto. En cambio, el lado A es más largo. Si ves, entonces, estos dos, el lado A y el lado B, son los catetos. ¿Ok? Son los catetos. Voy a borrar esto para hacerlo mejor con la fórmula que tenemos por allá del otro lado. ¿Sí? Entonces, mira que este problema no tiene una imagen, sino que yo mismo soy el que tengo que construir el triángulo rectángulo. Entonces me dan los datos. Primero me dicen que el ángulo recto está en el lado C, o sea, este que coloqué aquí, que dibujé primero, este, que está en rojo. Este es el lado recto. ¿Ok? Y por lo tanto, el ángulo recto, y por lo tanto el ángulo, el lado que está frente a él, ese será la hipotenusa, el lado más largo.
No se te olvide eso, la hipotenusa es el lado más largo. Y los demás, B y A, serían los catetos. Muy bien, hasta ahí no he resuelto nada. Simplemente lo que he hecho es el dibujo para poder guiarme, ¿sí? Porque aquí es necesario hacer dibujo. Cuando no tenemos el dibujo hay que hacerlo. Entonces me preguntan, ¿cuál es la longitud de C? Es decir, la longitud de la hipotenusa. Recuerda entonces que tenemos tres fórmulas. Tenemos esta. C es igual a la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2, es decir, los dos catetos elevados al cuadrado. Y tenemos otras dos. ¿Cuáles son? Ya este es para hallar la hipotenusa. Acuérdate que C siempre lo vamos a relacionar con el lado más largo, que es la hipotenusa. Los otros dos, que es A y B, simplemente son los catetos. Entonces tenemos otras dos formulitas que son estas. ¿Ves? Para hallar el lado A y para hallar el lado B. Se parecen, ¿cierto? Sino que se intercambian los valores. Mira aquí, cuando vas a buscar A, pues B está restando. Cuando vas a buscar B, A está restando. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa parte. Entonces, yo pregunto, ¿cuál de esas tres fórmulas, porque solamente tenemos esas tres, cuál de esas tres fórmulas me sirve para responder la pregunta que me está planteando el ejercicio? Muy bien, entonces necesitamos esta fórmula. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate, ya tenemos identificado cuánto vale A y cuánto vale B. Lo único es reemplazar y hacer los procesos. Entonces tengo que C es igual. Bueno, ahora sí, vamos aquí a reemplazar. A a la 2. Ojo, A a la 2. O sea, ¿cuánto vale A? 12 centímetros. Míralo aquí. Entonces serían 12 centímetros todo elevado a la 2. Ojo con eso, que ya yo he explicado esa parte. O que el valor de A está elevado al cuadrado. No vayas a cometer el error de hacer esto. Eso está incorrecto. Es decir, todo el valor del cateto A debe ser elevado a la 2, ¿ok? O al cuadrado. El cateto B es 8 centímetros. Por lo tanto, aquí voy a colocar paréntesis, 8 centímetros elevado a la 2. Fíjate que es muy sencillo, muy fácil, no tiene tanto complique, solamente es reemplazar y realizar la fórmula. Listo, entonces vamos a ver aquí cuánto nos da esa fórmula. Entonces, decimos, hay que resolver esa potencia. ¿Cuánto daría esa potencia? 12 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 12 al cuadrado. Es decir, aquí hay que tener claro las cuestiones de potencias, ¿sí? 12 al cuadrado es 144. Ojo, el centímetro a la 2, ¿cuánto es? Eso. Muy importante eso, ojo, centímetro al cuadrado, porque todo está elevado al cuadrado. Acuérdate de álgebra, ¿ok? Muy bien. Aquí entonces dijimos que era 64, 8 por 8, 64, y que aquí también va centímetro cuadrado. Ahora, lo único que tenemos que hacer ahí es sumar estos dos valores, porque recuerda que también son términos semejantes. ¿Ok? Vamos entonces a utilizar esto que está aquí y sumamos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 144 más 64. ¿Cuánto nos daría eso? 8, ¿cierto? Y 14 más 6, 20. 208 centímetros cuadrados, ¿cierto? Hasta ahí mira el proceso no es nada difícil. Entonces seguimos en la parte de abajo, ¿sí? Entonces hay que sacar la raíz cuadrada de 208. Aquí sí utilizamos nuestra calculadora. Raíz cuadrada de 208. Mira, te da esto, obviamente, tú lo conviertes en decimal, ¿sí? Ahí está, mira, decimal. Vamos a utilizar por lo menos dos decimales, 14.42, ¿sí? 14.42. Y aquí, amigo, ahorita que dijiste que se cancela, bueno, esto sí se cancela aquí con la raíz, el 2 con el índice de la raíz y queda solamente en centímetros, ¿ok? Queda solamente en centímetros, o sea, ese cuadrado ahí es como, acuérdate que lo que estamos haciendo en álgebra, la raíz cuadrada de m a la 2 es m, ¿cierto? Por lo tanto, si tenemos centímetro a la 2, la raíz cuadrada de centímetro a la 2, ¿cuál es? Centímetro.
Igualito, es lo mismo, ¿ves? O como si dijéramos metro al cuadrado, la raíz cuadrada de m a la 2 o metro cuadrado es el metro. Y centímetro al cuadrado, la raíz es centímetro. Mira cómo los temas de matemática nos sirven para aplicarlos acá en geometría. Muy bien, entonces esta que está aquí, chicos, es la respuesta a nuestro ejemplo. ¿Cuál es la longitud de C? Es la hipotenusa, 14.42. Y efectivamente, mira, si lo comparamos, este vale 14.42. Si lo comparamos con los otros dos lados, mira que siempre va a ser el más largo. Si este valor es menor que alguno de estos dos, entonces hay un problema. Oh, mira que te estoy dando los tips. Si el lado C siempre es mayor que A y siempre es mayor que B. Siempre, la hipotenusa siempre es mayor. Si en dado caso, por ejemplo, a nosotros nos hubiera dado 10, uy, aquí 10, y uy, esto es menor. No, 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 ahí hay un error en el proceso. Mira que te estoy dando los tips para que en el proceso vayas teniendo en cuenta todas esas recomendaciones. Listo, entonces esta es la respuesta a nuestro ejemplo. Bien, mira este triángulo que nos presentan ahí. Pregunto, ¿qué le hace falta a ese triángulo para poder empezar a trabajar con él? La tercera medida. Hipotenusa. Se fueron muy lejos. Las letras. Exacto. Recuerden que eso yo se los dije cuando estábamos dando triángulos. Es importante, si un triángulo no tiene letras, es importante colocarlo, identificarlo, colocarle el nombre, ¿ok? Entonces, pero antes de colocar las letras hay que hacer algo, identificar dónde está el lado recto. Entonces, aquí está el lado recto, ¿ok? Mide 90, muy fácil de identificar porque ahí es donde se forma una L, ¿cierto? Ahora sí, después de haber identificado el ángulo recto, dónde está, yo puedo colocar el valor de los lados. ¿Ok? El lado más largo viene siendo este, que es C, la hipotenusa, acuérdate. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, con la letra C. Aquí, pues no hay una regla. Yo puedo decir que este es A y este es B. Puedo decir que así, o si alguien lo prefiere, puede decir que este es B y que este es A. Aquí no hay problema. Fíjate que en el ejemplo anterior, A era más largo que B. A medía 12 y B medía 5. Entonces, había que tener una correspondencia lógica entre el enunciado y la imagen. Entonces, acá no hay problema porque no hay enunciado. Aquí sí tengo la libertad de escoger como yo quiera. ¿Sí? Entonces, de esa misma forma, yo coloco los nombres de los ángulos y todo eso, ¿sí? Entonces, si aquí está el lado C, me imagino que este debe ser el ángulo C. Si este es el lado B, este debe ser el ángulo B. Y si este de acá abajo es el lado A, vamos a correrlo un poquito. Si este de acá abajo es el lado A, entonces el de arriba viene siendo el ángulo A. Mira que es muy fácil, eso ya lo dimos hace ratito. Muy bien, después que hemos identificado el ángulo recto y los valores y el valor de los lados, ahora sí, solamente con ver la figura, ¿qué nos están pidiendo? Es muy obvio, ¿cierto? Nos están pidiendo el valor del lado C, que es la hipotenusa. Entonces, después que hemos hecho eso en el triángulo, miramos la fórmula. ¿Qué fórmula me sirve para solucionar esa pregunta que está ahí, o ese inconveniente que tengo ahí? ¿Cuál es la formulita que me sirve para hallar ese lado que me falta? La de C es igual a la 2 más B. Exacto, la misma de ahorita. C, esta que está aquí, ¿cierto? Esta. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, simplemente coescribimos la fórmula, ¿cierto? Y reemplazamos los valores. Entonces, A a la 2, es 4, entonces coloco 4 a la 2. ¿Y luego qué? Suma. ¿Con quién? Con B a la 2. Pero B es 5. Bueno, 5 a la 2. Y voy resolviendo. C es igual, 4 a la 2 es 16,
más 5 a la 2 es 25. Ah, ok, y luego sumo. Sigue la raíz. Ojo, sigue la raíz ahí. Yo no la estoy sacando todavía. Entonces, 16 más 25. 6, 5, 11. Llevo una, 41, ¿cierto? 41. Entonces, raíz cuadrada de 41. Bueno, ahí hacemos uso de nuestra calculadora, ¿cierto? Raíz cuadrada de 41. Bueno, te puede salir así, pero tú le das aquí y lo vuelves decimal. ¿Ves? 6.40. Ah, bueno, el valor de C es 6.40. Ahí desaparece la raíz, porque he visto en ocasiones que siempre dejan la raíz hasta el final. Ojo con eso, eso está equivocado. Si haces eso, todo esto, entonces automáticamente está equivocado, ¿ok? Todo el proceso está equivocado. La idea es que cuando sacas la raíz, ya aquí desaparece. Y este es el valor del lado C. Y listo, eso es todo. Verificamos, o sea, anotamos los datos en el triángulo, miramos qué fórmula nos sirve y reemplazamos y resolvemos. Ahí tenemos otro ejemplo. Pregunto, ¿qué hay que hacer primero? Poner las letras. Poner las letras. Ok, muy bien. El ángulo recto es este. Ok, este es el ángulo recto. Y este 30 metros, ¿qué letra, cuál de las tres letras sería? Acuérdate que son A, B y C. A, B, C. Este 30 metros, ¿qué letra sería? C. C, muy Sí. bien. Excelente. Eso es lo importante. Esa es la hipotenusa. Ok, muy bien, el lado más largo. Y pues, como no hay un enunciado que me diga cuáles A y cuáles B, pues yo voy a seleccionar el que yo quiera. Yo digo que B es este. O también puedo decir que esto es A. Ahí no hay inconveniente porque a la final, pues lo que necesitamos es el valor de este lado. No importa si es A o B. ¿Ok? Entonces yo voy a dejarlo de esa manera. Voy a colocarlo como A. ¿Listo? A. Y entonces, este es B. Ahora, siguiendo esa misma lógica, si este es el lado C, este es el ángulo C. Si este es el lado B, este es el ángulo B. Si este es el lado A, este es el ángulo A. Fíjate que siempre tratamos de colocar los nombres de los lados y de los ángulos simbolizados con letras. Muy bien. Ya sabemos que A y B son los catetos, ¿ok? A y B, catetos. Y que C es la hipotenusa. Muy bien. Ahora, mirando el triángulo, ya después de haber hecho todo eso, ¿qué fórmula me sirve para hallar el valor que me falta? B es igual B. a C a la 2 Ok, muy bien, perfecto. Eso es, mira que es muy facilito. Después que tú tengas claro el problema, pues, o la imagen, ya es fácil. Listo, entonces aplicamos esta fórmula. Ok. Y entonces C a la 2, reemplazamos, ¿cierto? C a la 2 resulta que C es 30 metros. Ah, bueno, 30 metros todo elevado a la 2. Ojo aquí el signo, aquí es menos. Menos, ojo acá, entonces viene A a la 2. A es 10, que sería 10 metros, todo elevado a la 2. Luego viene, seguimos desarrollando esta parte. Entonces tenemos B es igual, raíz cuadrada. Bueno, ¿cuánto es 30 elevado al cuadrado? 900. 900, muy bien, así de rápido, excelente. ¿900 qué? La medida. metros M al a la cuadrado. 2. Muy bien, m a la 2, metros cuadrados, como quieras llamarlo, pero así, muy bien. ¿Y acá? ¿Cuánto daría? 100. Muy bien, 100 metros al cuadrado. Ahora seguimos realizando. Mira que aquí está, mira que este problema es diferente y por eso utilizamos otra fórmula diferente. Muy bien. Entonces, la resta me da 800 metros cuadrados. Entonces, ahí sí voy a utilizar mi calculadora. Ahí no es 400 ni 40. Ojo con eso. Hace no que la mitad. No. Cuidado. Entonces, 800. Entonces, nos da, vamos a convertir esto en decimal. 28.28.
Ah, ok, entonces el lado B mide 28.28, 28 y la medida, acuérdate que esto con esto, M al cuadrado. muy bien, Metros. metros solos, porque m a la 2, acuérdate que si le sacas la raíz a m a la 2 es Ahora la m, ¿ok? Ojo con eso ahí, porque si colocas m a la 2 aquí, eso está equivocado, ¿ok? Ahí solamente va metros. Entonces el lado B, que es el que está aquí, mide 28.28 metros. Y listo, ya está resuelto. O sea, para utilizar el teorema de Pitágoras, primero, el triángulo debe ser un triángulo rectángulo. Ojo, esa es la primera cosa, hay que tener en cuenta eso. Y segundo, que al menos debemos tener dos de los valores del triángulo. El valor de dos de los lados, mira. Porque si tengo uno solo, si no tengo este ni este, ahí no puedo hacer nada, ¿cierto? Entonces debo tener al menos dos de los valores de los lados. Otro ejemplo. Ahora, yo pregunto, ¿en cuál de esos tres triángulos podemos aplicar el teorema de Pitágoras? en el de la del medio. mitad. Muy bien. En el triángulo que está en la mitad, en el del medio, el de la mitad. Muy bien. ¿Por qué? Porque este no es rectángulo. Este tampoco es rectángulo. Fíjate que aquí se pasa un poquito, ¿verdad? No es un ángulo recto. Este que está aquí. Entonces, estos no van. Ok. Se aplica aquí. Se aplica a este. Pero, ¿cómo comprobamos que estos valores? Ahora, sí comprobamos que se aplica aquí. Muy bien, eso llevamos un punto. Ahora, ¿cómo comprobamos que de verdad el teorema de Pitágoras se cumple aquí? ¿Cómo comprobamos eso? Fíjate que aquí ya nos dan los tres valores. ¿Cómo comprobamos que esos valores son los correctos? ¿Cómo comprobamos eso? Hacemos la fórmula del teorema de Pitágoras de C a la 2 igual a la 2 más B a la 2. Y si nos da el número de la hipotenusa, pues esa es. Perfecto, excelente. Fíjate que ya, mira, ya están aprendiendo. Ni siquiera tuve que explicarlo. Exacto. Mira, aquí en este triángulo, como ya nos dan los tres valores, simplemente es comprobar si en verdad esos son los valores. Entonces, como dice el compañero ahora, muy bien, excelente explicación. Utilizamos esta formulita, esa que está ahí. Y si nos da ese valor, pues entonces los valores que están aquí son los valores correctos. Pero profesor, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a asumir que ese 13 no está ahí. Supongamos que ese 13 no está y que estamos buscando ese valor, pues asumir. ¿Y por qué la primera fórmula? Yo puedo utilizar las otras dos, como tú quieras. Puedes utilizarla, pero recuerda que esta es la fórmula principal, ¿ok? Esta, por lo general, siempre es la que se usa porque es la principal. Ya las otras dos se sacan de acá. Entonces, como en este problema, como en este problema, eh, como en este problema, ya nos están dando los datos, lo que quieren es, aunque no hay enunciado, ojo, no hay enunciado. Dices, ¿qué están pidiendo? Si están todos los datos, lo que te están pidiendo, te están mandando un mensaje, hey, comprueba si estos son los datos del triángulo. Ah, bueno, utilizo la fórmula. C es igual a ¿quién? A la 2 más B a la 2, ¿cierto? Pero tú tienes que identificar quién es A y quién es B. Bueno, en este caso, en el triángulo hay una confusión aquí. Este no puede ser C, este tiene que ser B. C es este, perdón. Voy a corregir esta parte porque ahí hay una confusión con esos. Mira que a pesar de que lo saqué, debe estar bien. Mira, este es C y este es C, ¿cierto? Aquí ya puede ser A, entonces este es A. Aquí es B y este puede ser B, ¿cierto? Ahí está. Entonces ya identificados los lados, ya puedo saber quién es A, quién es B y así poder reemplazarlo en la fórmula, ¿cierto? Listo. Entonces, lo mismo que se hizo ahorita. A a la 2. Bueno, ¿cuánto es A? Míralo aquí. 12 centímetros. Sería 12 centímetros elevado al cuadrado más B a la 2. B es 5. Ah, bueno, de a 5 centímetros elevado al cuadrado. ¿Ok? Y aquí
procedemos a resolver, sencillo, no a la potencia. Entonces tenemos aquí en la parte de abajo, ¿sí? Lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. 12 al cuadrado ya vimos que es 144. Y aquí da centímetros al cuadrado. Más 5 al cuadrado. Bueno, eso me da 25 centímetros al cuadrado. Fíjate que es interesante. Va dando lo mismo. ¿Qué hacemos ahí? Sumamos ambos valores, ¿cierto? Raíz cuadrada, ¿verdad? De 169 centímetros cuadrados. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 169? Ya es con eso hemos trabajado antes. 13. 13. Muy bien. 13. Y centímetro cuadrado es centímetro. Míralo ahí. 13. ¿Será el mismo número que tenía allá arriba? Vamos a ver. ¿Será el mismo número? Yo lo taché ahí. Sí, Si es el mismo. Sí. Si es el mismo. Por lo tanto, en ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Se cumple, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. O sea, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para comprobar si un triángulo es rectángulo también. Porque como solamente es aplicable a ese tipo de triángulo, se convierte en una herramienta para verificación. Comprobar si ese triángulo es rectángulo, aplicas el teorema de Pitágoras, porque si no tienes más nada, puedes utilizarlo para esa comprobación. O sea que mira que si dan los valores, o sea que el triángulo efectivamente es un triángulo rectángulo. Entonces fíjate que ahí tenemos un ejemplo totalmente diferente. O sea, aquí descartamos de una vez esto porque no es aplicable y como vimos los lados, simplemente era verificar si se cumple o no el teorema. Entonces, ¿cómo se cumple? Entonces el triángulo sí es un triángulo rectángulo. Muy bien, excelente esa parte. Esto es un tipo de ejemplo. Aquí me dan ciertas medidas para que yo compruebe si esas medidas corresponden o no a un triángulo rectángulo, para ver si se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, ahora regresamos con esa fórmula. Yo lo que quiero es ver unos ejercicios aplicados aquí. Mira este. Este es interesante porque ya son problemas, no son meramente ejercicios ahí mecánicos, sino que es el teorema aplicado, ¿ok? A la vida real. Mira lo que dice este problema. Dice, una escalera de 65 decímetros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera está a 25 decímetros de la pared. La pregunta que nos hacen es esta. ¿Qué altura en decímetros alcanza la escalera? O sea, nos están preguntando esta altura que está aquí. Aquí la colocan como H, puede ser otra letra. Y mira que exactamente se forma un triángulo rectángulo aquí. Míralo. Si lo estamos viendo ahí en rojo. Excelente, ¿cierto? Entonces, antes de hacer el problema, ¿qué debemos hacer primero? Colocar las letras, ¿cierto? Eso fue lo primero. Entonces, el lado recto va aquí. Entonces, si el lado recto va aquí, el lado más largo es este. Entonces, esta es la medida de C, ¿cierto? Esa es la medida de C. Por lo tanto, el que está abajo va a ser le voy a colocar como B. Aquí está H, simplemente le puedo cambiar la letra por A, ¿cierto? Ahí no hay problema con eso, con las letras aquí no tiene por qué haber inconvenientes. Entonces, si hallo el valor de A, es el mismo valor para H, que es la altura. ¿Qué altura en decímetros alcanza la escalera? Fíjate que ya se forma ese triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 65 decímetros. ¿Cuánto mide el cateto B? 25 decímetros. Entonces yo lo que voy a hallar es el valor del cateto A. Recordemos las fórmulas. Hay una de esas fórmulas que me sirve muy, muy bien y es esta. A es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De C a la 2 menos B a la 2. Ya con el manejo, ya uno se va aprendiendo la fórmula. Pero puedes tenerlas anotadas. Ok, mira que esta es la fórmula, ¿verdad? Que me sirve para hallar el lado A. Mira que los problemas son muy puntuales. Tú simplemente colocas las letras en el dibujo, colocas el lado recto y deduces qué es lo que vas a buscar. Como les dije anteriormente,
Este lado puede ser B y este lado puede ser A. No importa, ahí en esa parte no importa. Lo que importa sí es colocar correctamente el valor de la hipotenusa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para resolver este problema, simplemente reemplazamos. ¿Cuánto vale C? 65 decímetros. Ah, bueno, aquí sería 65 decímetros, todo elevado a la 2, menos B, que mide, el lado B que mide 25 decímetros, todo elevado al cuadrado. Y comenzamos a resolver. Bueno, aquí 65 al cuadrado. ¿Cuánto me daría eso? Y también 25 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da este elevado al cuadrado? A ver. ¿Cuánto me da este? 65 al cuadrado. Muy bien. 4.425 de este lado y 625 de este lado. Decímetros al cuadrado. Bueno, ahí sí hay que restar esas cantidades. Mira cómo yo lo voy haciendo paso a paso. ¿Sí? Ahora hay que restar esas dos cantidades. ¿Cuánto me da eso? $3.600 decímetros al cuadrado. Ahora sí, en este punto ya hay que sacarle la raíz cuadrada a 3.600. ¿Que es cuánto? 60. 60. 60. Muy bien. ¿60 qué? Decímetros, ¿cierto? Por lo mismo, aquí también se le Sí. saca la raíz a este y queda en decímetros. O sea que la respuesta a esta pregunta, ¿qué altura en decímetros alcanza la escalera? Entonces, la escalera alcanza una altura de 60 decímetros. Si lo queremos responder de una manera formal, la respuesta sería la altura en decímetros que alcanza la escalera. La altura, no, más bien, la altura es la altura que alcanza la escalera, más bien, podemos decir así. Que alcanza la escalera es 60 decímetros. Muy bien. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer en esa parte. Entonces, mira, recordando, la ecuación inicial es esta, pero de esta obtenemos para la ecuación para obtener el valor de la hipotenusa y el valor de los catetos. Entonces, mira, vamos a ver ya para terminar este video, que es muy interesante esta construcción que hicieron aquí con un líquido para comprobar lo que vimos ahorita, cómo se forma el teorema de Pitágoras. Vamos a verlo un momentito. Por eso. Bueno, terminamos así la clase de hoy. Recuerden los tips: levantarse todos los días a la misma hora, conectarse a su devocional, tener lugar fijo para estudiar, programarse y recuerda tener tus momentos de descanso.